Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro especial en el séptimo misterio. Hoy nos trasladamos a la ciudad de La Plata para desenterrar un caso que sacudió los cimientos de la sociedad argentina y generó un debate que dura hasta nuestros días. La historia de Ricardo Barreda. Imaginen una mañana de domingo de noviembre en una casona antigua donde un odontólogo aparentemente sumiso y tranquilo decidió que ese sería el último día de su familia, tomando una escopeta calibre 20 y disparando a quemarropa contra su esposa, su suegra y sus dos hijas en una ejecución sistemática que no dejó sobrevivientes. Lo que hace que este caso sea un pilar del séptimo misterio no es solo la brutalidad de los 4 asesinatos, sino la reacción del propio Barreda, quien después de limpiar la escena del crimen y tirar el arma en un arroyo se fue a comer pizza con su amante y pasó la tarde en un zoológico antes de regresar a su casa para fingir que había encontrado los cuerpos tras un robo inexistente. La defensa de Barreda construyó un relato de humillación constante, asegurando que las mujeres de su casa lo llamaban Conchita y lo maltrataban psicológicamente, lo que provocó que una parte de la sociedad argentina de aquella época, de forma casi inexplicable, lo transformara en una especie de figura de culto o antihéroe bajo el grito de ídolo Barreda. Sin embargo, la realidad forense nos cuenta otra historia, la de un hombre que planificó cada disparo y que después de la masacre no mostró ni un gramo de arrepentimiento, asegurando que aquel domingo finalmente se sintió libre. Hoy en el séptimo misterio analizamos cómo el odio doméstico puede acumularse bajo una máscara de profesionalismo hasta que un estallido de violencia transforma un hogar en un cementerio y a un médico respetado en el asesino múltiple más famoso del país. Quédate con nosotros porque la historia del odontólogo de La Plata nos obliga a preguntarnos qué tan cerca estamos todos de perder el control cuando las paredes de nuestra propia casa se vuelven una prisión. Para profundizar en la raíz de este caso en el séptimo misterio, hay que entender que Ricardo Barreda no siempre fue el monstruo de la escopeta, sino un hombre que construyó una vida basada en las apariencias y el éxito profesional, aunque su mundo interno fuera un caos de resentimiento. Ricardo Alberto Barreda nació en 1936 en el seno de una familia de clase media donde la disciplina y el estudio eran los pilares fundamentales, creciendo con una personalidad retraída y metódica que lo llevó a graduarse con honores como odontólogo en la Universidad Nacional de La Plata. Fue precisamente en el ámbito universitario y social de la ciudad donde conoció a Gladys McDonald, una mujer elegante y de buena posición que parecía ser la compañera perfecta para el proyecto de vida burguesa que Barreda deseaba proyectar. Según cuentan las crónicas de la época, el noviazgo fue tradicional y sin grandes sobresaltos, culminando en un matrimonio que los posicionó como una de las familias respetables del centro de La Plata, mudándose a la casona de la calle 48 que pertenecía a la familia de Gladys. Con el tiempo llegaron sus 2 hijas, Cecilia y Adriana, y la convivencia se expandió para incluir a su suegra, Elena Arreche, formando un núcleo familiar donde Barreda era el único hombre rodeado por 4 mujeres. Sin embargo, lo que comenzó como un romance de juventud se transformó con las décadas en una guerra fría de desprecios y silencios hirientes, donde Barreda sentía que su autoridad como jefe de hogar era pisoteada constantemente, mientras que las mujeres de la casa lo veían como un hombre pusilánime y falto de carácter. Este ambiente doméstico tóxico, que Barreda luego usaría como justificación para su masacre, se fue cocinando durante más de 20 años, demostrando que el odio que estalló aquel domingo de 1992 no fue una chispa repentina, sino el resultado de una vida familiar construida sobre los cimientos del resentimiento acumulado y una incompatibilidad profunda que ninguno de los dos se atrevió a resolver mediante el divorcio. El móvil de los asesinatos de Ricardo Barreda es uno de los puntos más oscuros de esta historia porque mezcla una realidad de humillación doméstica con una personalidad narcisista que no soportaba perder el control. Según el propio Barreda, el motivo principal fue el maltrato psicológico y la anulación constante que sufría por parte de las mujeres de su familia, quienes supuestamente lo trataban como a un sirviente y le habían impuesto el apodo denigrante de Conchita para recordarle su falta de virilidad y autoridad.
Barreda relató ante la justicia que la mañana del crimen, mientras realizaba tareas de limpieza que le habían ordenado, sintió que algo se quebró dentro de él al escuchar una última burla de su esposa, lo que lo llevó a buscar la escopeta que su suegra le había regalado tiempo atrás. Sin embargo, detrás de este relato de hombre acosado que él mismo construyó para victimizarse, los peritos psicólogos y los investigadores encontraron un móvil mucho más frío relacionado con el desprecio y la propiedad. Se descubrió que Barreda sentía un profundo resentimiento porque la casa donde vivían pertenecía a su suegra y él se sentía un extraño en su propio hogar, sumado a que la relación con sus hijas se había roto por completo al punto de que ellas defendían a su madre en cada discusión. Para Barreda, el móvil no fue solo el odio por los insultos, sino la necesidad absoluta de exterminar el foco de su frustración para recuperar una libertad que él creía merecer, demostrando una falta total de empatía al decidir que la única forma de resolver sus problemas conyugales y familiares no era el divorcio o la separación, sino la eliminación física de todas las mujeres que, según su visión distorsionada, le impedían ser el hombre que quería ser. La escena del crimen en la casona de la calle 48 en La Plata es una de las más escalofriantes de la criminología argentina por la frialdad quirúrgica con la que fue ejecutada y el silencio sepulcral que siguió a las detonaciones. Aquel domingo de noviembre, Ricardo Barreda no actuó bajo un impulso incontrolable, sino con una parsimonia aterradora, comenzando el ataque en la planta baja donde sorprendió primero a su esposa, Gladys McDonald, y a su hija mayor, Cecilia, disparándoles a quemarropa con la escopeta calibre 20 que había sacado de un baúl. Tras ver caer a las dos primeras víctimas, el odontólogo no se detuvo, sino que subió las escaleras con una determinación mecánica para buscar a su suegra, Elena Arreche, y a su hija menor, Adriana, quienes al escuchar los estruendos intentaron comprender qué estaba pasando antes de ser alcanzadas por el fuego letal de Barreda, quien les disparó sin mediar palabra. Lo que hace que esta escena sea verdaderamente inquietante para el séptimo misterio es lo que ocurrió inmediatamente después de los disparos, ya que Barreda, lejos de entrar en pánico o huir, se dedicó a limpiar la escena con una calma perturbadora, recogiendo cuidadosamente cada uno de los cartuchos servidos de la escopeta para no dejar rastros evidentes del arma. Luego de ocultar las pruebas, se tomó el tiempo de desordenar algunos cajones y armarios con el fin de simular un robo violento, intentando crear una narrativa de inseguridad que desviara las sospechas sobre él. Una vez que terminó de preparar el escenario con los 4 cuerpos aún tibios distribuidos por la casa, Barreda cerró la puerta con llave y abandonó la vivienda para iniciar una de las coartadas más cínicas de la historia criminal, dejando atrás un hogar transformado en un matadero silencioso que solo sería descubierto horas después, cuando el propio asesino regresó para actuar el papel de viudo y padre destrozado ante la policía. La coartada de Ricardo Barreda es el testimonio definitivo de su frialdad sociópata porque, tras masacrar a su familia, no buscó refugio en el remordimiento sino en la distracción más mundana imaginable. Después de limpiar la escena y descartar la escopeta en un arroyo, el odontólogo se dirigió a una pizzería céntrica de La Plata para almorzar con total tranquilidad y más tarde se reunió con su amante, con quien pasó la tarde en un zoológico y en un cine viendo una película, intentando construir un cronograma de actividades que lo situara lejos de la casa de la calle 48 a la hora de las muertes. Esta puesta en escena continuó hasta la medianoche cuando regresó a su hogar y fingió descubrir los cuerpos, llamando a la policía con un tono de falsa desesperación que pronto se desmoronó bajo el peso de las evidencias forenses y su propia confesión. Sin embargo, lo más perturbador de este caso fue el fenómeno social que se generó años después cuando Barreda fue transformado por un sector de la sociedad argentina en una especie de vengador de los hombres oprimidos. En una época marcada por un machismo estructural, surgió un culto oscuro alrededor de su figura donde se escribían canciones en su honor, se vendían calcomanías para autos y se lo vitoreaba en las calles bajo el grito de ídolo, justificando el cuádruple femicidio como una respuesta válida a las supuestas humillaciones que recibía.
Esta mitificación lo convirtió en un personaje mediático que, lejos de ser repudiado, era invitado a programas de televisión donde hablaba de su libertad recuperada, alimentando un legado de violencia justificada que solo comenzó a desmoronarse con el avance de la conciencia social sobre la violencia de género. Barreda murió en 2020 en un geriátrico, solo y decrépito, pero dejando tras de sí la inquietante marca de haber sido el asesino que una sociedad decidió aplaudir, recordándonos que a veces el monstruo no es solo quien aprieta el gatillo sino también la cultura que decide celebrarlo. Con el caso de Ricardo Barreda cerramos este quinto episodio de nuestro especial en el séptimo misterio, habiendo recorrido los pasillos de una casa donde el resentimiento se transformó en una ejecución quirúrgica y donde la sociedad argentina se vio reflejada en el espejo más oscuro de su propia cultura. Barreda se llevó a la tumba el secreto de si realmente fue un hombre quebrado por el maltrato o simplemente un narcisista que no soportó dejar de ser el centro del universo. Pero lo que es innegable es que los disparos de aquella mañana de 1992 siguen resonando como una advertencia sobre los peligros de la violencia doméstica y la peligrosa delgada línea entre la victimización y la monstruosidad. Así termina nuestro análisis sobre el odontólogo de La Plata, pero no se desconecten porque en nuestro próximo encuentro en el séptimo misterio conoceremos un caso que los hará mirar hacia el cielo con miedo mientras exploramos los misterios que la justicia aún no ha podido explicar. Si este episodio te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario sobre este polémico caso, porque tu participación es la que mantiene vivos los misterios de nuestro canal. Nos vemos en la próxima entrega para seguir desenterrando la verdad detrás de las sombras.